Los elfos sobrevivientes de Nargothrond huyeron a Doria y se supo que Morgemil era el hijo de Húrin y su madre Morwen salió en su búsqueda. Y Thingol envió a Mablung y varios escuderos para que la protegieran, y su hermana se disfrazó de soldado para ir con ellos. Pero en la colina de Amon Etir, Glaurung les tendió una trampa levantando vapores del río que cegaron a Mablung y su compañía y se perdieron, al igual que Morwen y Nienor. De Morwen no se supo nada con certeza, pero Nienor encontró el camino de regreso a Amon Etir. Sin embargo, Glaurung la vio directo a los ojos y la hechizó, haciendo que olvidara su identidad y su pasado. Mientras Mablung, que había huido al ver al dragón, volvió a Amon Etir y encontró a Nienor. Luego se reunieron con 3 miembros de su compañía y emprendieron el viaje de regreso. Al acercarse a los confines de Doria, Nienor quiso dormir y todos descansaron, pero fueron atacados por orcos, aunque ella logró escapar y no pudieron encontrarla. Llegó hasta el Haud en Eled y allí la halló Turambar, que al preguntarle sobre su identidad y qué le pasó no supo responder y lloró. Turambar la llamó Niniel, y en el bosque de Amon Obel ella enfermó y fue cuidada mientras aprendía a hablar otra vez. El señor de los Haled, Brandir, la curó y la amó, pero ella se había enamorado de Turambar y él le pidió matrimonio. Su respuesta se demoró gracias a que Brandir le reveló la verdadera identidad de Turambar, y aunque no reconocía el nombre, le oscureció el corazón. Cuando 3 años transcurrieron desde el saqueo de Nargothrond, Turambar le pidió matrimonio nuevamente y esta vez sí se casaron. Glaurung posteriormente envió orcos a atacar Bretil, pero Turambar no participó en su defensa y fueron derrotados. Entonces, cuando Dorlas le recriminó que no ayudara, como respuesta, él reunió a los hombres de Bretil y expulsaron a los orcos, y Glaurung se enteró de esto. Al año siguiente, Niniel quedó embarazada mientras que Glaurung se movió hasta las orillas del Teiglin, y Turambar decidió ir él mismo a enfrentarlo, y Dorlas lo acompañaría junto a otro voluntario. Niniel temió por él y lo siguió en secreto mientras que Turambar y sus compañeros llegaron a donde estaba el dragón, encima de un acantilado. Entonces planearon escalar desde abajo y atacarlo por sorpresa mientras dormía. Antes de empezar el ascenso, Dorlas se arrepintió y retrocedió avergonzado mientras que el otro voluntario, llamado Huntor, cayó al río y murió cuando una roca le golpeó la cabeza. Entonces, solo Turambar llegó a la cima donde estaba Glaurung y hundió su espada en el vientre del dragón haciendo que se revolcara por el dolor y cayera por el acantilado donde moriría. Turambar se acercó y cuando sacó su espada todavía clavada en el cuerpo de Glaurung, un chorro de sangre le siguió y le bañó la mano, y el veneno se la quemó y el dragón, agonizante, abrió los ojos y miró con tal malicia a Turambar que lo hirió aún más y cayó en un oscuro desmayo. Luego Niniel, que estaba cerca, se sentó y se estremeció cuando escuchó a Glaurung y no pudo moverse. Así la encontró Brandir, que no acompañó a Turambar y los otros voluntarios por miedo y trató de llevarla con él, pero ella no quiso y siguió avanzando sola hasta llegar a la ruina de Glaurung. Y cerca de él yacía Turambar y ella trató de ayudarlo. Entonces el dragón con su último aliento la llamó por su nombre original, Nienor, la hija de Húrin, y le dijo que al fin había encontrado a su hermano con todo lo que eso significaba, y finalmente murió liberando a Niniel de su hechizo, por lo que ella recuperó su memoria. Mirando a Túrin se despidió de él, mientras Brandir se le acercó, pero ella huyó de él y se arrojó por el acantilado desapareciendo en sus aguas tumultuosas. Brandir, horrorizado, volvió a Nen Hirit y se encontró a Dorlas y le dio las nuevas de la muerte de Glaurung, de Niniel y de Túrin, además de revelar su verdadera identidad. Luego apareció Túrin y cuando Brandir le dijo lo que pasó con Niniel y que en realidad era su hermana, Túrin se enojó y acabó con él, por lo que huyó a los bosques a meditar sobre sus actos. Entonces Mablung lo encontró y lo saludó, pues iba a advertirle de que Glaurung
había salido de Nargothrond y venía a apoyarlo. Él les dijo que era tarde, ya que el dragón había muerto, y él solo quería saber el destino de sus parientes. Mablung, afligido, le contó que su madre estaba desaparecida y su hermana había sido hechizada y escapó de Doria, por lo que en ese momento Túrin supo que había matado a Brandir injustamente. Enloquecido, huyó y fue hasta el lugar donde Niniel acabó con su vida. Allí Túrin aseguró la empuñadura de su espada Gurtang en el suelo y se arrojó sobre ella. Luego llegaron Mablung y sus acompañantes, quienes junto a los hombres de Bretil lo enterraron en un gran túmulo e hicieron una hoguera donde se consumió Glaurung. Así concluyó la historia de Túrin Turambar. Sin embargo, Morgoth no descansaba y cuando lo creyó oportuno dejó en libertad a Húrin un año después de la muerte de su hijo. Húrin, aunque desconfiado, se alejó después de haber sido prisionero por 28 años en Ambang, que lo dejaron demacrado, y llegó a Itlung, donde los orientales no lo molestaron y el resto del pueblo de Húrin lo evitaba, acrecentando su amargura. Entonces se acordó de Turgon y quiso ir a Gondolin y llegó a Dimbar, mientras que los espías de Morgoth lo vigilaban. El propio Thorondor lo vio y le llevó la noticia a Turgon, quien pensó que Húrin se había sometido a Morgoth, así que en un primer momento no quiso traerlo, pero cuando cambió de opinión, las águilas no vieron más a Húrin, que después de haber gritado y maldecido a Turgon y sus estancias ocultas, se había ido, mientras los espías de Morgoth lo escuchaban atentamente y avisaron a su señor que ahora sabía en qué región se encontraba Gondolin. Después del anochecer, Húrin se resbaló de la roca y cayó en un sueño pesado donde escuchó la voz de su esposa Morwen lamentándose y le pareció que la voz venía de Bretil, así que se dirigió hacia allá y llegó a los cruces del Teiglin, y de ahí hasta donde Glaurung fue quemado, y muy cerca se encontraba el túmulo con las runas que decían el nombre de sus hijos. Sentada a la sombra de la piedra estaba una mujer anciana de pelo blanco, y cuando se vieron a los ojos, se reconocieron. Se trataba de su esposa Morwen, que lo estaba esperando, y le dijo que sus hijos se habían perdido. Entonces ambos se sentaron juntos y no hablaron más, y en poco tiempo Morwen murió. Húrin la enterró al lado del túmulo de sus hijos y se dirigió hasta Nargothrond, donde Min, el enano mezquino, había tomado posesión de sus recintos acariciando sus tesoros, a quienes nadie se acercaba por miedo al espíritu de Glaurung. Min encaró a Húrin y le reveló su identidad, pero Húrin sabía exactamente quién era aquel que traicionó a su hijo Túrin Turambar, el yelmo dragón de Dor-lómin. Así que Húrin acabó con él ante las puertas de Nargothrond. Allí admiró el enorme tesoro, pero solo se llevó una cosa. Luego, cuando Húrin estaba pasando por las cataratas del Sirion, fue detenido por los elfos de Doria y fue llevado ante Thingol, quien sintió gran dolor y pena al verlo, ya que lo reconoció inmediatamente. Aunque lo trató amablemente y le rindió honores, Húrin no respondió y le arrojó el Nauglamir que había tomado del tesoro de Nargothrond y le dijo que esa era su paga por haber cuidado también de sus hijos y de su esposa. Thingol entendió las intenciones de Húrin, pero se contuvo, y Melian le dijo que estaba actuando bajo la malicia de Morgoth y que su familia había sido tratada con honor y buena voluntad y su hijo había sido criado como un hijo del rey. Y no se fueron de Doria por decisión de Thingol ni de ella. Húrin se quedó inmóvil y entendió el alcance del daño que Morgoth había concebido para él y no habló más, y tomó el Nauglamir del suelo y se lo entregó a Thingol diciendo que lo recibiera como regalo de uno que no tenía nada y como recuerdo de Húrin de Dor-lómin. Aunque su destino estaba cumplido, así como el propósito de Morgoth, ya no era su esclavo. Entonces Húrin partió de Doria, y al estar despojado de cualquier deseo o propósito, fue y se arrojó al mar occidental. Así fue el final de uno de los guerreros más poderosos de los hombres mortales. Después de la partida de Húrin,
Thingol se quedó en silencio mirando el Nauglamir y le quiso engarzar el Silmaril porque no quería separarse de su joya en ningún momento. Entonces, aprovechando que los enanos viajaban a Beleriand, pasando por Doria, y se alojaban en Menegroth en grandes compañías bien armadas, Thingol los convocó y les dijo lo que quería. Los enanos, al ver los dos tesoros, sintieron un gran deseo de llevarlos a su reino, pero lo disimularon y aceptaron la tarea. Fue difícil, pero lo lograron, y cuando Thingol se lo puso en el cuello, los enanos se lo exigieron y Thingol los ofendió con sus palabras, por lo que los enanos lo mataron. Trataron de huir, pero rápidamente los elfos vengaron a su rey y recuperaron el Nauglamir y se lo llevaron a Melian. Pero unos enanos sobrevivieron y llegaron a Nogroth, donde contaron solo que los enanos murieron por orden del rey para no pagarles su recompensa. Entonces, los enanos de Nogroth sintieron mucha ira y desearon venganza. Aunque Belegos no prestó apoyo, de Nogroth partió una gran fuerza que cruzó el Helion hacia el oeste a través de Beleriand. Mientras que Melian quedó profundamente afectada por la pérdida de Thingol y su poder menguó. Entonces la cintura que protegía a Doria se disipó y quedó abierta a sus enemigos. Ella envió a Mablung a avisarle a Beren y Lúthien de la muerte del rey. Entonces Melian desapareció de la Tierra Media, partiendo a la tierra de los Valar para llorar su pérdida. Así fue que el ejército de los Naugrin llegó sin ser molestado y en Menegroth se libró la batalla de las 1000 cavernas, donde murieron muchos elfos y enanos, pero los Naugrin salieron victoriosos y saquearon las estancias de Thingol. Allí cayó Mablung ante las puertas del tesoro donde estaba el Nauglamir y el Silmaril, y ambos fueron tomados. En esos tiempos, Beren y Lúthien vivían en Tol Galen, así como su hijo Dior, su esposa Ninlot y sus hijos Elured, Elurin y Elwing. Entonces, cuando Beren se enteró de lo ocurrido en Doria, partió junto con su hijo Dior y un gran número de elfos verdes de Osiriand, y emboscaron a los enanos de Nogroth en Sarn Atrat, donde sufrieron muchas bajas, y los pocos sobrevivientes huyeron al monte Dolmet, donde los Ents acabaron con ellos. Esa fue la última batalla de Beren, quien acabó con el señor de Nogroth, que maldijo el Nauglamir, y Beren lo llevó a Tol Galen y Lúthien lo llevó en el cuello. Entonces Dior, su esposa y sus hijos partieron hacia Menegroth, con el objetivo de restaurar la gloria al reino de Doria. Tiempo después, un día de otoño, llegó un elfo de Osiriand que le entregó a Dior un cofre y se despidió. Se trataba del Nauglamir. Entonces entendió que sus padres habían muerto y utilizó el collar con el Silmaril engarzado, y se veía como el hijo de Ilúvatar más magnífico de todas las razas. Pronto el rumor llegó a los hijos de Fëanor, y Celegorm los instó a atacar a Doria. Le enviaron mensajes para que entregara el Silmaril, pero Dior no contestó. Entonces llegaron inadvertidos en pleno invierno y lucharon contra Dior en las 1000 cavernas. Y así ocurrió la segunda matanza de elfos por elfos. Allí cayeron Celegorm, Curufin y Caranthir, así como Dior y su esposa Ninlot. Así fue destruida Doria y nunca más volvió a levantarse. Pero los hijos de Fëanor no obtuvieron lo que buscaban, porque una parte del pueblo huyó y entre ellos iba la hija de Dior, Elwing, llevando consigo el Silmaril hacia las desembocaduras del Sirion, junto al mar.